Ciencias Agógicas por Flavio de Jesús Castillo Silva. Las ciencias agógicas, que ahora se conocen de esta manera, están compuestas por la pedagogía, que aquí en México le llamamos puericultura, que atiende a los bebés, por la pedagogía, que atiende a los niños de preescolar a primaria, y el padre de la pedagogía es Comenio, quien dictó una serie de sugerencias a través de su libro La Didáctica Magna, de 1652, si mal no recuerdo. Y hay cosas que hasta la fecha perviven, como el caso de que debe ser una educación paidocentrista, de que el conocimiento tiene que ser gradual, de que el aprendizaje no tiene por qué ser con castigos, también que los docentes, al final de cuentas, sigue siendo todavía un oficio y no es algo profesionalizado. Posteriormente, en el siglo XX, surge la ebegogía, una palabra que acuñó el profesor Faustino Rodríguez Bauza y que lamentablemente hasta ahí dejó sus aportaciones. La andragogía, que tiene que ver con adultos, se lo vamos a ver más adelante. Aquí está la imagen de las últimas fotos del doctor Malcolm Knowles, quien es el padre de la andragogía. Y la gerontagogía, que algunos le llaman ciencia, para su servidor, y ya después lo voy a sustentar, es una rama de la andragogía. Quien pensó en ella es Almerindo Leza, y gracias a todos ellos han aportado hacia lo que actualmente llamamos ciencias agógicas. Y con su venia vamos a comenzar. Las ciencias agógicas pueden ser representadas de esta manera, desde que nace el ser humano hasta que muere. Esto permite que las diferentes ciencias atiendan al ser humano de acuerdo a su momento psicobiológico en el ciclo vital que tenga. Entonces, no se contraponen, simplemente cada una de ellas atiende al ser humano de acuerdo a su momento en su ciclo vital. No había una definición como tal de ciencias agógicas, yo me atreví a hacer esta. Son aquellas ciencias educativas especializadas que atienden al ser humano en situaciones de aprendizaje, concordante al desarrollo psicobiológico en que se encuentre. Ya representado en nuestro sistema educativo mexicano, utilizando la palabra antropagogía, que es una palabra propuesta por el doctor Félix Adam en 1977 en su libro de Andragogía, decía que debía existir una ciencia que diera cobijo a las demás ciencias que atendieran a los seres humanos. Entonces, mencionó de esta manera, palabras más, palabras menos, que sea la pedagogía que atienda a los niños y que se extienda hacia los adolescentes, y la andragogía que atienda a los adultos. De esa manera el doctor Félix Adam muy fácilmente había resuelto esta parte. Sin embargo, el cuñado del doctor Félix Adam, el profesor Faustino, que en paz descanse, dijo, bueno, nada más que hay que entender que nuestros chicos de secundaria y de bachillerato, en este caso para México, pues no son niños para ser atendidos por la pedagogía, ni tampoco están con la madurez suficiente para tomar la libertad que ofrece la andragogía. Entonces yo propongo que sea la ebegogía, y si no existe, que se haga. Bueno, eso fue su intención, hasta ahí dejó el profesor Faustino las indicaciones sobre la ebegogía. La antropología posteriormente fue, ya actualmente uno la puede buscar como ciencias agógicas y estamos hablando de lo mismo. Empecemos. Entonces, la pedagogía como característica principal tiene de que pues responde a la pregunta ¿qué educar? El proceso que utiliza para hacer esta educación lo hace a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significa
que va a haber un adulto que tiene resguardado el conocimiento acumulado de las generaciones anteriores a la suya, más lo que ha enriquecido su generación, y eso se lo comparte a generaciones más jóvenes, en este caso a sus estudiantes de los grupos que le toque desde preescolar y primaria. Comenio, como padre de la pedagogía, ya mencioné algunas aportaciones que nos hizo. Posteriormente tenemos paradigmas y teorías que son una respuesta a lo que sería la concepción del aprendizaje del ser humano. Tenemos también a nuevos educadores del siglo XXI que han dado sus ideas en este siglo, y con base en esto vamos a empezar a trabajar. Primero, con respecto a los paradigmas y teorías. Desde la parte de abajo derecha de nosotros, de la pantalla, estamos viendo a Skinner, quien propuso el condicionamiento operante. Eso pertenece al paradigma conductista. A su derecha de Skinner está Albert Bandura, con su aprendizaje vicario. Como representantes del paradigma cognoscitivo está Robert Gagné, quien propuso la teoría del procesamiento humano de la información, John Anderson con su control adaptativo del pensamiento, y tenemos en la parte superior a David Ausubel, en la parte superior derecha, arriba de Skinner, a David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Posteriormente tenemos a Jerome Brunner, quien propuso el aprendizaje por descubrimiento, a Jean Piaget con su representación del paradigma constructivista, con su psicogenética, y tenemos a Lev Vygotsky con su constructivismo sociocultural. Estas son aportaciones del siglo XX, que todos ellos han buscado una explicación de cómo aprende el ser humano. Y aquí hay una representación de los modelos educativos que han permeado o que han existido en México. Por ejemplo, el conductismo en los años 70, 60, 70, pues tenemos, la flecha nos indica que es una formación desde fuera hacia el individuo. Tenemos el cognitivismo en la parte inferior, y desde el cerebro estamos procesando toda la información. En el caso del constructivismo es algo que se va tomando y haciendo mayor y mayor conocimiento. Por eso la flecha está así hacia el individuo. Actualmente manejamos el enfoque en competencias, en donde tenemos conocimientos, habilidades, actitudes. Quiere decir que es una educación tridimensional, ya que esos tres elementos componen a la unidad competencia y no puede ser dividida. Actualmente lo que está más cercano es el desarrollo de habilidades socioemocionales. Por eso tenemos a esa flecha con ese corazón, que estamos viendo que el aprendizaje no nada más son competencias, habilidades y actitudes, sino también interviene la parte afectiva y emocional. Entonces, tenemos ya como nuevos educadores a estas personas. Por ejemplo, cerramos el siglo XX con Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples. Ya siglo XXI, tenemos a George Siemens y Ralph Downs con su teoría del conectivismo. En la parte superior derecha nuestra tenemos a Ken Robinson. En medio tenemos a Sugata Mitra con su proyecto Un hoyo en la pared, y a Ramón Barrera con su concepto de sorprendizaje. Todos ellos hacen aportaciones pedagógicas que son convenientes revisar. Algo que también tenemos que mencionar, que la pedagogía tiene ya prácticamente 400 años de existencia, y a la fecha no ha resuelto aún situaciones de aprendizaje en educación básica, como cuáles: matemáticas, lectura, comprensión lectora. Son cosas que todavía nos debe la pedagogía en resolver con los niños. Y entonces yo he dicho en diferentes foros que si
la pedagogía no ha resuelto las cosas de los niños para la cual fue creada, pues menos va a resolver las de educación media superior y las de educación superior. El uso de la pedagogía en educación media superior y educación superior, ¿qué es lo que produce? Pues produce un incremento de la reprobación, de la deserción y un decremento de aprendizajes y de satisfacción de los estudiantes. Tomando la idea, el concepto más bien acuñado por el profesor Faustino Rodríguez Bauza de ebegogía, la propuesta que yo estoy haciendo al respecto es que vamos a tener una praxis un poco diferente a la pedagógica. En primer lugar, nos deshacemos del proceso de enseñanza-aprendizaje por el hecho de que los adolescentes lo que menos quieren tener enfrente es a un adulto que les esté diciendo qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Si a sus padres no los toleran, pues menos a personas ajenas a ellos. Entonces, una propuesta que estoy realizando es que se maneje un proceso de problematización-aprendizaje. Eso va a ayudar a que los jóvenes sean más activos, sean corresponsales de su aprendizaje. Estoy proponiendo una estrategia de acuerdo-seguimiento, una estrategia AS, a través de un formato que le llamé Plan de Trabajo Ebegógico. Y tenemos una estrategia también que se llama 13, que sería cotejando logros, sería también colaborativo y también sería creativo. En el caso del problematizador, que sería el símil del pedagogo, pues es una persona que debe tener competencias disciplinares, de docencia, de comunicación social, de las teorías de las tecnologías de la información y comunicación en educación y también de tutorización. Algo que dejó escrito el profesor Faustino es de una descripción de los problemas educativos a los que se enfrentan los adolescentes y que he actualizado en algunas palabras para tenerlas vigentes. Por ejemplo, de personalidad, pues la rebeldía sin causa, que se piensa que adolescente es aquel que adolece, sin embargo es incorrecto el concepto. Una palabra que propuso la Real Academia Española y que lo mencionó en su video de sorprendizaje, Ramón Barrera, es la voluntad, que sería lo contrario a la voluntad. En esa etapa de adolescentes tienen periodos de sueños en diferentes momentos y que es parte de su crecimiento. Muchos padres lo malinterpretan como flojera, como apatía, etc. En los aspectos fisiológicos, pues tienen crecimiento corporal, sexual, cerebral, y también algunas características en algunos jovencitos y jovencitas es el acné en su rostro. En el caso afectivo, pues es el encuentro con el otro sexo y también con los padres poco receptivos. Pareciera que se olvidaron que ellos también pasaron por esas etapas. En el caso escolar, pues la inflexibilidad de algunos profesores, el control excesivo de ellos, por ejemplo, que la falda esté abajo de la rodilla, que el corte de cabello de los jóvenes, que las niñas no se pinten las uñas, etc. Son controles disciplinares que de repente rebasan los derechos de los adolescentes. También no existen hábitos educativos. Esto no ha sido fomentado tal vez en primaria y secundaria, bachillerato, pues se sigue careciendo de esos hábitos. Y los procesos que se hacen al interior del aula son sin creatividad. En el aspecto social, pues existe desadaptación por el hecho de que ellos están intentando crear sus propios criterios, de empezar a tomar sus propias decisiones. Existe un fenómeno que ha afectado a muchos jóvenes, que es el bullying. Las adicciones, lamentablemente, están rodeados de las adicciones. También del consumismo, el celular de
último modelo, la ropa de la marca que esté de moda, etc. Existe un déficit de valores y se fomentan de manera cultural y por omisión los antivalores. Tenemos una figura donde hablo del proceso de problematización-aprendizaje, ya lo mencioné, la estrategia AS, la praxis pedagógica 13, y en la parte inferior derecha podemos ver un formato que es como un cronograma en donde los estudiantes van a anotar qué van a hacer, en qué tiempo lo harán, y el facilitador se convierte en una persona que da seguimiento, estando lo menos posible frente al grupo para no friccionar a los adolescentes en su momento. La pedagogía es la ciencia y arte que, estando inmersa en la antropología o antropagogía, como decía en la imagen, tiene como objeto de estudio al adolescente de 12 a 18 años en situación de aprendizaje a través de la educación formal y no formal. Para el profesor Faustino, un ideal sería de que fuera la alegría del adolescente en situación de aprendizaje. Insistir en el uso de la pedagogía en educación media superior o con los adolescentes es violentar el proceso de aprendizaje de ellos. Es un acto más de sometimiento y de disciplina que de promoción de aprendizajes. Bien, ahora esta frase de la UNESCO, donde dice que la educación de los adultos es, más que un derecho, una clave para el siglo XXI. Actualmente la población de adultos va creciendo. La andragogía, pues aquí tenemos algunos andragogos que han aportado, tienen en común, prácticamente excepto uno de ellos, que todos han publicado un libro que se llama Andragogía. Malcolm Knowles, de Estados Unidos, el padre de la andragogía. Felix Adam, de Venezuela, ambos ya afinados. Manuel Castro Pereira, de Venezuela también, rector de la Universidad Nacional Abierta de ese país. Adolfo Alcalá, profesor de esa universidad, discípulo de Manuel Castro Pereira. Manuel Castro Pereira fue discípulo de Félix Adam. Y su servidor Flavio Castillo de México, quien ha recibido, tanto de Manuel Castro Pereira como de Adolfo Alcalá, una formación andragógica importante. El adulto, para que la andragogía considere a alguien como adulto, necesita cumplir con 4 dimensiones. La biológica, que eso es algo natural, se va desarrollando, llega a cierta edad y entonces ya consideramos que es un adulto. La legal, que de acuerdo al país que sea, en el caso de México es a los 18 años, en el caso de Estados Unidos y otros países es a los 21 años. A partir de ahí, ese joven ya se vuelve adulto y entonces tiene derechos y obligaciones que cumplir. La social significa que todos los demás lo consideran un adulto, lo ven inmerso en la parte productiva, en la parte cívica, está participando también. Todo eso implica que socialmente sea considerado como adulto. Y la más importante, la psicológica, que esa persona se acepte como adulto. Hay diferentes tipos de adultez. Tenemos la adultez joven, que serían los primeros años, de caso de México, de los 18 a los 35 o 40 años, no hay una fecha exacta. Tenemos la adultez intermedia, que sería aproximadamente a los 40 a los 65, algunos mencionan que a los 60. Y la adultez tardía sería de más de 60 o más de 65, dependiendo del autor que estemos nosotros considerando. Entonces, también tenemos principios. Por ejemplo, el doctor Malcolm Knowles enunció principios de aprendizaje, que podemos ver en la diapositiva. La necesidad de saber del estudiante. Un adulto, para que se incorpore a un proceso formativo, tiene que saber qué es lo que le va a aportar en su momento. Otro punto otro principio sería que el concepto personal del estudiante, cómo se concibe como estudiante, como ser humano. Una persona que está interesada en seguir preparándose,
una persona que conoce sus limitaciones, pero que también sabe del poder y del potencial que cuenta. La experiencia del estudiante, todos los adultos, no necesariamente los estudios académicos nos dan conocimiento y experiencia, también tenemos experiencia de vida, entonces nos hemos encontrado con personas muy sabias, sin estudios, y personas académicas muy bien preparadas, pero que no alcanzan a ese adjetivo de sabiduría. La disposición para aprender tendrá que ver en su momento con que los contenidos realmente estén relacionados con su vida cotidiana, su vida de trabajo. La inclinación al aprendizaje tendrá que ver la parte de aplicabilidad de ese conocimiento, y la motivación para aprender pues tendrá que ver en su momento si es por estudios superiores que quiere continuar, si es porque quiere perfeccionar su técnica, si es porque aspira a tener mejor sueldo, algo por el estilo. En el caso de la praxis, pues tenemos dos principios enunciados por el doctor Félix Adam: la horizontalidad y la participación. En el caso del principio de horizontalidad, significa que todos nos reconocemos como adultos, todos los que estemos en ese proceso formativo, nos reconocemos como adultos y quizá tengamos algunas diferencias cuantitativas como sería la edad, como sería, por ejemplo, la graduación de los lentes, en caso de los que tengan lentes, cosas así. El principio de participación, por eso en andragogía hablamos de participantes, no de estudiantes, significa que todos los que integran al grupo, incluyendo el facilitador, tomarán la mejor decisión que convenga al grupo. Ya no es de que el docente en la pedagogía diga vamos a hacer esto, sino que el facilitador va a estar promoviendo la democratización dentro del aula de diferentes situaciones. También tenemos principios de evaluación enunciados por el doctor Félix Adam. De permanencia, significa que estamos nosotros ofertándole diferentes y cumpliendo con expectativas educativas que hacen que ese adulto continúe en sus procesos formativos. De progresividad, eso representa que el adulto está apreciando que ha ido incrementando su conocimiento o su praxis en diferentes circunstancias. De criticidad, este principio de evaluación nos representa que el adulto va transformando su pensamiento de acuerdo a los contenidos y de acuerdo a que él puede apreciar de manera un poco más objetiva su progreso. La practicabilidad pues ya tiene que ver con la aplicación inmediata de sus conocimientos, que tanto lo puede trasladar a sus diferentes ámbitos, y la flexibilidad tiene que ver con que no estamos haciendo que el adulto pueda pensar de que está encerrado en un cuadrado, en algo así, sino que estamos pensando de que las diferentes opciones que se ofrezcan dentro de la evaluación le va a permitir progresar dentro de sus procesos formativos. Las aportaciones que se han hecho es el proceso de orientación-aprendizaje, que lo hace diferente al proceso de problematización-aprendizaje de la pedagogía y del proceso de enseñanza-aprendizaje de la pedagogía. En andragogía, con este proceso, estamos nosotros diciéndole a los participantes desde el principio que el facilitador no va a enseñar, va a orientar sus procesos de aprendizaje. Un instrumento importante dentro de la andragogía es el contrato de aprendizaje. Es un documento, una hoja de papel común y corriente, puede ser un formato preimpreso, en donde nosotros vamos a especificar como participantes qué vamos a hacer, cuándo nos comprometemos a entregarlo, cuánto vale cada producto de aprendizaje que haya destinado y algunos criterios que puedan ser considerados al momento de la evaluación. Y algo que la andragogía promueve es la autoevaluación, partiendo de la idea de que el mayor experto del aprendizaje de los participantes es el propio participante. Como se hacen procesos colaborativos,
La coevaluación es el segundo punto importante de la evaluación. Y la evaluación unidireccional o evaluación del facilitador es de los que tienen menor porcentaje dentro de las perspectivas para un proceso de calificación. Bueno, aquí vemos las imágenes. Tenemos al doctor Marco Knowles en la fotografía del lado izquierdo, al doctor Félix Adam, ambos ya afinados, al doctor Manuel Castro Pereira, el rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, al doctor Adolfo Alcalá y a su servidor Flavio Castillo. En este caso, yo he recibido pues el conocimiento y experiencia escrita de parte de Marco Knowles en sus libros, del doctor Félix Adam y sus diferentes artículos y publicaciones que pude encontrarme en el camino, las aportaciones del doctor Manuel Castro Pereira directamente, y qué decir del doctor Adolfo Alcalá, quien me dio una gran cantidad de materiales con los cuales fui nutriendo mi aprendizaje andragógico. En la parte inferior, una imagen que me dieron, me compartieron, y tenemos desde Alexander Kapp del lado izquierdo, quien utilizó por primera vez la andragogía, hasta su servidor en el 2015, en esta línea de tiempo de los que hemos participado en la andragogía. Esta es otra representación de las ciencias agógicas. La pedagogía, no lo mencioné al principio, en esta diapositiva podemos ver que dice que es ciencia y arte de enseñar a los niños. Esto lo mencionó Santaella en su diccionario de ciencia de educación. La pedagogía estudia la educación del adolescente en su etapa de educación media. La andragogía tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. Y la gerontología tiene por objeto la intervención educativa en personas o adultos mayores. Eso lo propuso Leza y Bolton. Bueno, ¿por qué gerontología? Bueno, porque geronte significa viejo, anciano, adulto tardío, adulto mayor. Todos ellos quedan en el término de geronte, de ahí fue que se tomó para la gerontología. Y como definición, yo propongo que la gerontología es la rama de la andragogía que procura una intervención educativa para promover el envejecimiento activo en los adultos mayores. Las deficiencias en la edad avanzada pueden ser de visión. Cada vez entre más grandes nos vamos haciendo, podemos ir perdiendo la vista, aunque también hay personas, adultos mayores, que tienen una excelente vista a la edad que tengan. Otra situación que se puede dar es la audición. A mayor edad también podemos ir perdiendo y de repente podemos ver a una persona, un adulto mayor, que gira su cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo cuál es el oído con el cual recibe mejor el sonido. La fortaleza física de un adulto mayor, dependiendo de la calidad de vida que haya tenido a lo largo de su adultez, pues se verá reflejada en su momento. Puede ser una persona que apenas se pueda mover, pueden ser personas que incluso ya perdieron la cuestión motora, o pueden ser personas con una excelente condición, porque desde cierta edad empezaron a practicar algún deporte o fueron al gimnasio, etc. En la parte del esqueleto se reduce un poco la altura de las personas. Con el paso del tiempo se van encorvando. Los que son más altos se van encorvando y algunos otros van perdiendo centímetros en la reducción que se va dando en el organismo. El sistema nervioso pueden ser personas que puedan tener diferentes manifestaciones, desde arranques de intolerancia hasta otras cuestiones de ansiedad y cosas de ese tipo. La memoria pueden ser personas, y digo pueden en varios puntos porque no es una regla que un adulto mayor pierda todos los elementos que se están viendo en la diapositiva. La memoria la puede perder o puede ser una persona con una memoria excelente. Vuelvo a insistir, todo tendrá que ver
con la calidad de vida que tuvo en ese cuidado en su adultez o desde su juventud. La gerontología, ya mencioné, los pioneros es Almerindo Lessa y Bolton. Y André Lemieux es un canadiense que está haciendo excelentes aportaciones en ese rubro. En lo personal, yo hago la siguiente propuesta. Tomé como base el Toltecayotl, que tiene que ver con una concepción de los toltecas con respecto al ser humano. En una figura más adelante voy a mencionar. Y basado en eso, los trayectos formativos pueden ser de deportes, recreativos, de desarrollo humano, de filosofía espiritual, académicos, de oficios. Todos ellos pueden entrar. En el aula hay que considerar un montaje específico, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el proceso formativo gerontagógico acompañado del proceso educativo gerontagógico se tiene que considerar y reflejar en el aula de los adultos mayores. La imagen que estamos viendo es es una figura que está en el Museo de Antropología de Jalapa. Del lado derecho de la imagen es el tonal, o sea, la parte física, y del lado izquierdo, que donde no tiene un rostro definido, es el nahual o la parte espiritual. Con respecto a la concepción que yo les decía del Toltecayotl, la figura humana fue dividida tanto vertical como horizontal, y todos partiendo del centro, que para ellos era el ombligo al que le llamaban Co. En este caso, del ombligo hacia abajo es la tierra, que sería representado por Coatl, y del ombligo Co hacia arriba sería representado por el Quetzal, una figura de una ave que en su vuelo majestuoso representaba lo divino. En su corte vertical, pues ya mencioné que la parte derecha de la figura sería el tonal y la parte izquierda el nahual. Entonces, la palabra Quetzalcóatl, realmente algunos antropólogos mencionan que no necesariamente estaban hablando de un dios, sino que más bien estaban hablando del ser humano en la unión tanto de la parte divina como de la parte terrenal. Quetzalcóatl es la forma en cómo se dividía. Basado en eso es de que yo hice esa propuesta de los procesos formativos que más convengan hacia los adultos mayores. Y la distribución dentro del aula sería como tipo orquesta sinfónica, a mí se me ocurrió. Por ejemplo, la estrella significa el facilitador, los triángulos rojizos, estamos hablando de personas débiles, agudos, auditivos o visuales o de motricidad, y de preferencia sin enfermedades crónico-degenerativas. Aquí estoy suponiendo que la puerta está en cualquiera de los extremos, en la parte más alta de la diapositiva, posterior a los triángulos azules. En medio, los triángulos de color beige, café, serían débiles medios auditivos, visuales o de motricidad, de preferencia sin enfermedades crónico-degenerativas. Y en lo que sería en la parte exterior serían personas de las que podríamos llamar normales, o sea que tienen muy buena vista, muy buena audición, pero también pueden ser personas con enfermedades crónico-degenerativas y ellos deben estar cerca de la puerta porque en el caso de las personas diabéticas que necesitan ir constantemente a miccionar, pues sería muy penoso que estuvieran hasta el frente y estar atravesando cada vez el salón. En cambio, de esa manera, cercanos a la puerta, ellos se paran, van al sanitario, regresan y no interrumpen y tampoco se sienten incómodos ellos. El proceso formativo gerontagógico que yo mencionaba, he pensado que sea de esta manera. Que en primer lugar empecemos con un proceso de calistenia para que la sangre circule en el organismo de los adultos mayores y eso oriente hacia el aprendizaje al cuerpo. Posteriormente,
como hay muchas variantes y variables dentro de lo que sería el proceso formativo gerontagógico, vamos a tomar la estrategia que mencioné en la pedagogía, que sería de acuerdo y seguimiento, algo así como qué quieres dentro de este taller aprender hoy, y fijamos algunos objetivos o metas y le damos seguimiento. Todo el proceso de desarrollo que está mencionado con la palabra inicio y de cierre, para terminar el tema, pues serían un conjunto de actividades que gradualmente van a llevar al adulto mayor a su aprendizaje. Al final haremos un resumen para reforzar la memorización y también una verificación del aprendizaje de tal manera que no dejemos equívocos o ausencias de conocimiento. Todo eso en un tiempo T, como está marcado en la línea flecha en la parte inferior. El proceso de evaluación gerontagógica pues tiene que ser una evaluación cualitativa. No le podemos decir a un adulto mayor, usted tiene 5 o usted tiene 8. De hecho, es una autoevaluación realmente. Y es una coevaluación basada en estas columnas. ¿Qué se hizo bien? De mí mismo, me autoevalúo. De mi grupo, voy a hacer un proceso de coevaluación. Del facilitador, o sea, del participante hacia el facilitador, la apreciación que tenga y también con respecto a los contenidos revisados. Y la otra pregunta básica sería, ¿qué faltó? De mí mismo, de mi grupo, del facilitador y de los contenidos. De esa manera sería esta evaluación gerontagógica. Se contestaría de manera vertical para que se cumplan los momentos que ya mencioné. Bueno, estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Aquí en esta parte dejo mi correo electrónico para aquellas personas que quieran ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por su atención.